feliz día de la amistad. Gracias a Dios tenemos nuestro amigo fiel, ¿verdad? Y tenemos el amigo que nunca nos va a fallar. Gracias por la alabanza, hermoso tiempo de cantar, de alabar al Señor. Vamos a seguir ahí con nuestro estudio de Apocalipsis. Tenemos un video, ahí tienen todos sus bosquejos, todo su lápiz, si le falta algún lápiz para poder anotar, escribir su Biblia. Vamos a ver varios versículos que nos van a ayudar a entender un poco todo lo que significa este tema. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Podemos hacer como pregunta, ¿cierto? Cuando allá se pase lista, yo estaré. Espero que no sea lo que pase ahí por el corazón. Y si es así, Dios tiene hoy día una invitación también para cada uno de aquellos que no tengan tal vez esa seguridad. Vamos a ver un video que nos va a introducir un poco a lo que es el tema de lo que vamos a estar viendo hoy día. Vamos a pensar en esta pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Tal vez muchas veces nos hacemos esta pregunta o la gente tiene esa duda. ¿Qué pasará cuando una persona muere? Y es importante saber qué piensan la gente, qué piensan algunas de las personas. Mire ahí, si usted busca ahí en Romanos capítulo 3, versículo 19, yo le voy a leer la versión de las Américas. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 19, es interesante pensar en cómo el Señor Jesucristo, ¿cierto?, habló, los profetas, los apóstoles enseñaron acerca del juicio venidero. Y en ese lugar, ¿cierto?, que ellos dicen, no existe, o sí está. Vamos a hablar de eso también durante la campaña. Pero mire lo que dice en Romanos 3:19. El apóstol Pablo habla de esta clara enseñanza y dice, todo el mundo será hecho responsable delante de Dios. Estoy leyendo la versión de las Américas. La versión 1960 que tiene ahí está hablando de un juicio. Es la palabra responsable, ¿cierto?, para juicio. En el texto original está hablando sobre esta palabra responsable ante Dios. Y está refiriéndose a esto. Miren lo que significa la palabra responsable. Significa rendir cuentas o responder a alguien. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. El apóstol Pablo está diciendo, va a haber un momento. Si usted va a ver en Hebreos 9:27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio para aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón. Y cuando vemos nosotros esto, mire, vamos a avanzar ahí en su bosquejo, porque la siguiente escena que nosotros vemos, acabamos de terminar de ver todo lo que va a ser el milenio, ¿verdad? Lo que sigue después del milenio, encontramos ahí en lo que estamos viendo sobre Apocalipsis, tiene que ver con este momento de la humanidad donde se va a enfrentar a un juicio. Ese juicio es el que está establecido, lo que dice ahí Hebreos 9:27. En la semana publicamos esta frase que escribió Warren Wiersbe y dice, el juicio ante el gran trono blanco no será como nuestras cortes judiciales modernas. En el trono blanco, está diciendo ahí Warren Wiersbe, habrá un juez, pero no jurado, habrá un fiscal, pero no defensa, habrá sentencia, pero no apelación. Nadie jamás podrá defenderse a sí mismo ni acusar a Dios de injusticia. Eso es lo que viene para la humanidad. Eso es lo que estamos y vamos a estar mirando hoy día. Muy grandes estudiosos de la Biblia, ¿cierto?, están hablando de esto, de este futuro. Algunos de ellos dicen que este es el día del pago. Así lo mencionan este tema del juicio que vamos a estar viendo. Y ese día de pago, que aparece también ahí, si ustedes ven, en Apocalipsis 20, vamos a ver hoy día versículos 11 al 13. El día de pago ha llegado. Eso es lo que vamos a estar mirando ahí en Apocalipsis 20. El apóstol Juan nos informa que la corte divina está a punto de pedir orden y el gran juicio está a punto de empezar. Y vamos a ver hoy día qué es lo que nos enseña este juicio. ¿Qué dice la Biblia sobre este juicio? Y es muy importante que usted entienda todo lo que es cierto tiene relación con este juicio, porque vamos a ver el juicio del gran trono blanco. Ahí el versículo 11, mire cómo dice Apocalipsis 20:11, está describiendo este juicio
Y comienza así diciendo el versículo: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo primero que encontramos nosotros en este juicio, y lo que vamos a ver, es lo que llamamos un escenario impactante. Y dígame si no es impactante un escenario como el que está describiendo ahí el pasaje en el versículo 11. Porque este escenario no solamente va a ser un escenario así tan impactante, importante, porque acá es donde se determina el drama final de la historia de la humanidad. Acá termina todo lo que va a ser este drama de la humanidad. El drama final tiene que ver con este fin, y es lo que sucederá en ese juicio del gran trono blanco. La Biblia no nos especifica dónde va a ser este juicio, pero hay algunos detalles que es importante y es interesante que nosotros podamos ver. Este juicio no será en el cielo, ni será en la tierra. No va a ser en un lugar físico, no puede tener lugar en la tierra, porque cuando el Señor se manifieste, ¿qué va a pasar? La tierra va a colapsar, ¿cierto? Es lo que dice ahí, vamos a ver un versículo más adelante. Delante de él, dice el texto ahí también en el versículo 11, ¿qué hace? Delante de él huyen el cielo y la tierra, entonces no está. Tampoco puede ser o tener lugar en el cielo, porque ningún pecador puede jamás entrar en el cielo en esa condición. No puede estar en el cielo tampoco. Pero más importante, y lo clave aquí, más que el lugar donde se va a desarrollar o en donde va a estar, algunos estudiosos y comentaristas dicen que va a estar suspendido en el cielo, en el infinito, el que nosotros vemos ahí como el espacio, ahí se va a desarrollar esto. Por eso está hablando Juan y dice que no hubo lugar para ellos. Ahora, pero lo más importante es esto. Más importante que la ubicación es cómo describe este lugar. Dijimos que era un escenario impactante y lo está describiendo el texto ahí con esta palabra, pero comienza diciendo un gran trono blanco. La palabra gran habla de mega, es la palabra que nosotros hoy día conocemos como mega. Es una demostración, ¿cierto? O una información que nos da de que es algo totalmente grande, infinito, ¿cierto? Porque está ahí el Señor Jesucristo. Pero también no solo habla de un gran, sino habla de un trono. Y esa palabra trono habla de la majestad de aquel que tiene el derecho de determinar el destino de sus criaturas. Ese trono, por eso que decimos, ¿cierto?, es un escenario impactante. La gente va a estar mirando esto y ese trono habla de esa majestad, pero también habla de blanco. Lo describe como el gran trono blanco. Y esa palabra blanco habla de la pureza, de la santidad y de la justicia divina. En esta corte no hay ni una sola pizca, ni la más mínima injusticia. No piense usted que va a ser algo injusto. Hay personas que van a decir, y en el video decían algunos, pero no creo que Dios esté enojado conmigo, no creo que Él va a decir, está bien, no hay problema. No va a haber nada de injusticia en este lugar, no va a haber ni una pizca de esa injusticia, ni una gota de soborno, absolutamente nada de desigualdad. No es que hay personas que son preferidas, no va a haber absolutamente nada de eso. Mire cómo lo describe David en el Salmo 97:2. David, el salmista, escribe así: justicia y juicio son el cimiento, el fundamento de su trono. Justicia y juicio. No hay nada que el Señor diga esto vamos a hacer porque conviene, absolutamente ninguna de esas cosas va a suceder. También en el versículo 11, que vemos ahí en Apocalipsis, ¿en qué se enfoca Juan? Mire lo que dice ahí el capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y Juan se está enfocando en este trono. ¿En quién está sentado en el trono? El juez en el gran trono blanco no es otro que el Señor Jesucristo. ¿Cómo descubrimos o cómo sabemos que es el Señor Jesucristo? Por lo que dice ahí el apóstol Juan, el mismo que escribe el Apocalipsis, tal vez lo ve en ese momento al Señor y se recuerda de las palabras del Señor Jesucristo, a quien ve ahí ahora, cierto, glorificado. Dice así el pasaje: porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 2, versículo 16, lo siguiente, dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En Hechos capítulo 10, versículo 42, el apóstol Pedro declara que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Quién está en el trono? Y Juan hace énfasis y dice, el lugar es este, es un lugar impactante porque está el lugar gigante, pero también el trono muestra quién va a estar dirigiendo y lo que significa. Pero también dice el que está sentado en el trono. Y en el pasaje, ¿cierto? Y los pasajes que podemos ver muchos más, van describiendo que quién está ahí es Cristo. Cristo es el juez de los vivos y de los muertos, se estaba diciendo ahí en el libro de Hechos, ¿cierto? El que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quiénes son los vivos? Los vivos son aquellos que vamos al tribunal de Cristo y vamos a tener nuestro cuerpo, acuérdese cómo es nuestro cuerpo, inmortal. Vamos a estar vivos por toda la eternidad y vamos a estar delante del Señor, pero en el tribunal de Cristo, quienes hemos creído en Cristo. Los muertos que se refiere ahí, se está refiriendo a las personas que no son creyentes y que van a tener que estar delante de este juicio. No se olvide de eso, porque vamos a repetir esa idea para que le quede bien claro quiénes son los que están ahí. Ahora, el juez que está ahí, el Señor Jesucristo, el Mesías, ¿cómo lo describe Juan? Dice, está sentado. ¿Sabe lo que significa eso para este tiempo ahí cuando Juan está escribiendo? La persona que estaba sentada en el trono era la persona que tenía la total autoridad. Era la persona más alta en rango y esa es la persona que estaba sentada ahí en el trono. Él no se complicaba parándose diciendo, él ordenaba solamente y eso es lo que sucedía. Eso es lo que está representando Juan. Cuando Juan está hablando de eso, está hablando de alguien que tiene autoridad sobre todo, que es victorioso sobre todas las cosas y sobre todo las fuerzas del mal. Él ya ha vencido al enemigo. ¿Se acuerda lo que vimos la semana anterior? Él ya tomó al diablo. ¿Y dónde está ahora? En el lago de fuego. Ahí está con todos sus secuaces. Ahora lo que Juan está hablando, y está hablando aquí de la grandeza de Dios sentado ahí para juzgar, y el cielo y la tierra, dice, desaparecen. El texto literalmente dice que huyeron de la presencia de Dios. Y es lo que Pedro está describiendo de alguna forma. Mire, acompáñeme a ver, ahí segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro nos da un detalle también que debemos considerar cuando vemos qué es lo que está o a qué se está refiriendo cuando dice, delante de él huyeron la tierra y el cielo. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El fuego que anteriormente habíamos visto ahí en Apocalipsis, ¿cierto? Que es capaz de quemar, destruir a todas esas personas que se rebelaron contra Dios, ahora, ¿cierto? Se está usando y se aplica a todo el universo como una purificación para todo lo que viene más adelante, y que es lo que vamos a ir viendo cuando hablemos del cielo. Todo ese evento que va a suceder tiene que ver con esto. En este escenario impactante es donde Jesucristo realiza su juicio. Este es el escenario impactante donde no hay nadie mejor calificado para hacer el juicio, llevar adelante este juicio, que nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo lo que pudo para redimir al hombre. Todas estas personas están ahí delante del juicio, han rechazado a Cristo. Y el Señor hizo todo lo posible y dio todas las posibilidades para que estas personas pudiesen entender el mensaje y lo rechazaron. Le dieron vuelta la espalda al Señor Jesucristo. Entonces, cada una de estas personas debe ser juzgado por Cristo. En este encuentro impactante, no solo el escenario, ¿cierto?, impactante, no solo encontramos esto, también describe Juan
un encuentro intimidante. Mire lo que dice el versículo 12 de Apocalipsis 20. La primera parte del texto nos habla de este encuentro y dice así el pasaje. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Se imagina usted? Un día esto va a pasar. Pero ¿se imagina usted estar delante de Dios? Dígame si no va a ser un encuentro intimidante viendo a Dios en toda su majestad, en toda su gloria, teniendo Él todo el derecho, toda la autoridad y nosotros totalmente insignificantes. Dice Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Él. Ahora mire lo que Juan escribe. Juan escribe y da énfasis en esto. Estos versículos hablan de los grandes y los pequeños que están de pie juntos delante del gran trono blanco. En otras palabras, las personas grandes e importantes a los ojos del mundo se paran junto a los menospreciados y segregados sin distinción alguna. Las personas que en vida gozaron de buenas conexiones no tendrán quien los ayude. Los ricos y poderosos estarán junto a los vagabundos y analfabetos delante del trono, grandes y pequeños. No va a haber ninguna distinción. Acuérdense, en este juicio no hay desigualdad, no hay alguien que es mejor o superior al otro. Los grandes y pequeños están delante de Dios igual. Miren lo que escribe John Phillips, escribe al respecto y relata de una forma muy especial todo esto que está diciendo Juan. Dice, hay una terrible compañía allí. Los muertos, pequeños y grandes, están delante de Dios. Las almas muertas están unidas a los cuerpos muertos en una compañía de horror y desesperación. Hombres y mujeres miserables, cuya vida estaba llena de mezquindad, egoísmo y pecados obscenos estarán allí. Aquellos cuya vida no llegó a nada estarán allí, cuyos propios pecados eran oscuros y desaliñados, perversos, rencorosos, testarudos, serviles, vulgares, groseros y mezquinos. El grande estará allí, hombres que pecaron con poder, con brío y valor y talento. Hombres como Alejandro y Napoleón, Hitler y Stalin estarán presentes. Hombres que se dedicaron a la maldad en gran escala, con el mundo como su escenario, y que al final murieron sin arrepentirse. Ahora todos, sin excepción, están compareciendo y rumbo a la condenación. Una horrible compañía congregada por primera y última vez. Va a ser intimidante estar delante de Dios un día. Para estas personas que rechazaron a Cristo, no va a ser fácil y no van a tener ninguna cosa de donde tomarse para decir, pero yo soy tal persona, o yo soy amigo de, o yo soy el hijo de. Van a estar delante de Dios, cada uno de ellos. Ahora miren lo que sigue en la descripción de Juan, está diciendo en el versículo 12. Pues nos relata, cierto, que este va a ser el día del juicio y no hay lugar donde esconderse, no hay lugar donde escapar, es lo que está diciendo ahí el texto. Pero en la segunda parte del versículo 12, Juan nos muestra algo más que nos hace ver cómo va a ser este juicio. Miren lo que dice la segunda parte, nos muestra sobre un escrito inquietante. Dice ahí el versículo, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Juan continúa describiendo, y ahora está describiendo estos libros. Esos libros, y mire cómo comienza Juan diciendo, o continúa, cierto, ahí en el versículo 12, habla de que los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Así comienza el momento aterrador que la humanidad intuitivamente ha temido y negado. Usted le pregunta a alguien un día si está delante de Dios, ¿qué va a pasar o cómo te vas a sentir? Y la gente siente temor. Porque nombrar a Dios, algunos dicen no, pero en su corazón y en el fondo de todo lo que hay, ellos saben que van a tener que estar delante de Dios y va a ser intimidante. Ahora Juan nos presenta no solo uno de los títulos, ¿cierto? O uno de esos títulos lo llama el libro de la vida. Y este es el libro que incluye los nombres de los salvos. Este es el registro de los ciudadanos del cielo. Esta es la lista en la que todos quienes hemos creído estaremos.
Quiero que eso les quede muy, muy claro, porque Juan está hablando de este libro de la vida como, ¿cierto?, el libro que incluye los nombres de los salvos. El libro, ¿cierto?, este registro que incluye a los ciudadanos del cielo y en la lista de todos quienes hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Esas personas, todos aquellos que hemos creído en Cristo, están en el libro de la vida. Samuel Pérez Millos comenta sobre esto también, y esto es lo que él dice. Dice, la apertura del libro de la vida pondrá de manifiesto a toda la multitud congregada delante del trono blanco que ninguno de ellos fue registrado en él. O sea, esas personas que están delante del juicio son aquellos que nunca han creído en Cristo. Los que comparecerán ante Dios han rechazado la salvación durante su vida. La gracia se le ha extendido y no la tuvieron en cuenta. La gracia se le ha extendido y no la tuvieron en cuenta. Los libros que fueron abiertos son aquellos que contienen el registro de cada pensamiento, palabra y hechos de cada persona no salva que ha vivido. Dios ha guardado registros perfectos, precisos y de gran amplitud de la vida de cada persona. Mire lo que dice el texto. Serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No en el libro de la vida. En el libro de la vida están ¿quiénes? Aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Los libros, no se refiere al libro de la vida. Dice en los libros según sus obras. Las obras de los pecadores se van a medir de acuerdo a la obra perfecta de Dios. Dios, el Rey justo, Él es el que va a decir esto es lo que valida o no, o esto va a demostrar, mejor dicho, ¿cierto?, todo lo que va a hacer. Mire lo que va a suceder y lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto. Así dice el texto, Él conoce los secretos del corazón. Salmo 42, 21 dice así. En Romanos 2:16 dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. En Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mateo 12:37, los pecadores serán juzgados también por sus palabras. Dice ahí, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por último, los incrédulos serán juzgados por sus acciones. Dice Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dígame si no es inquietante lo que marca y lo que está subrayado. Él conoce. Él sabe cuáles son los secretos de estas personas. Algunos dicen, mira, hice tanto, pero nadie supo, nadie se enteró. Esta persona, ¿cierto?, dice que el texto en Lucas nada hay oculto. Sus palabras serán condenadas. Ninguna cosa de las que nosotros podemos llegar a decir esto puede ser, va a ayudar en nada a aquellas personas que estén delante de Dios. Y van a ver que Dios va a comenzar a abrir esos libros y va a aparecer todo lo que estas personas están haciendo. Y mire, para graficar, quiero contarles una historia. Había un hombre que un día cualquiera estaba practicando su deporte favorito, estaba con sus amigos, y de repente siente un golpe aquí al corazón y cae desplomado. Y no se dio cuenta qué pasó. Dice que después de eso, lo único que él sabe es que se despertó en un lugar, y así lo va describiendo. Él dice que mientras él sentía como que recorría un túnel oscuro, y luego de repente estaba en un modo de existencia que no era como nada que hubiera experimentado en la tierra. Sin saberlo, estaba en el Hades, la morada de los impíos mientras esperan el día del juicio. Había muchas almas alrededor de él y otras más continuaban llegando. Él dice que los cuerpos eran como el suyo, eran cuerpos etéreos o poco determinados y sin sustancia, pero con todos los sentidos intactos.
En un extremo del salón, guardando una puerta gigantesca, estaba una figura que parecía un hombre que era tan brillante que este hombre casi ni podía mirarlo. Una por una, dice, las almas que esperaban eran llamadas a la puerta. Cuando le llegó el turno a este hombre, lo que vio por la puerta le quitó la respiración. Sus ojos se esforzaron por captar la belleza y majestuosidad sobrenatural. Directamente ante él se elevaba un gran trono blanco. Miró la cara del que estaba sentado ahí y quedó consternado. La cara irradiaba puro amor e infinita tristeza. Y en ese instante, este hombre se dio cuenta de que esta cara, este ser de alguna manera, siempre había sido la realidad detrás de todo anhelo que jamás había tenido. Las manos de la persona que ve tenían cicatrices como si las hubieran atravesado con algún instrumento puntiagudo. Con una punzada de temor, este hombre se dio cuenta de que estaba en la presencia del Señor Jesucristo. El pánico lo llenó mientras reflexionaba en su vida terrenal, que no siempre había sido lo que debía haber sido. En una voz clara y pura, Cristo llamó a este hombre por su nombre. Este hombre fue atraído hacia adelante como por un imán. Por primera vez notó que había unos cuantos libros apilados en una mesa junto a Cristo. Jesucristo tomó el primero y este hombre pudo ver el título, el libro de la ley de Cristo. Decía, Cristo abrió el libro y lo puso sobre sus rodillas y le pregunta a este hombre, ¿qué tienes que decir respecto a tu vida en la tierra? A pesar de que el hombre temblaba violentamente, este hombre pudo balbucear, pues bien, yo no hice lo mejor que pude para obedecer sus leyes y cuando pienso en otras personas que conozco, pienso en que lo hice mejor que ellos. Muy bien, dice Cristo, puesto que esperas ser salvado por tus buenas obras, consideremos qué exige eso. Mirando el libro, Cristo revisó en voz alta cada uno de los puntos de la ley y luego miró a este hombre y le pregunta, ¿has hecho todas estas cosas? El hombre responde, pues no a la perfección, pero por supuesto pienso que lo bueno pesa más que lo malo, le dice. Me temo que eso no basta, dijo Cristo. Si vas a tu salvación en la ley, debes guardar toda la ley, obedeciendo hasta el más mínimo detalle. Pero en ese caso, dice el hombre, ¿quién podrá ser salvado? La Biblia dice que todos pecamos y nos quedamos cortos con eso. Tienes toda la razón, dijo el Señor Jesús, y por eso morí por ti. Yo nunca pequé, yo llevé toda la pena de tus pecados a fin de librarte de ella. Cerró el libro de la ley y tomó el siguiente volumen, el libro de las obras de este hombre. Al abrirlo, el temor del hombre empezó a ceder y este hombre había hecho muchas buenas obras y se sentía seguro de que el Señor quedaría realmente impresionado. El Señor lee y le habla al hombre. Dice aquí que tú diste $1,000 para el fondo de construcción del nuevo templo. Así es, dijo el hombre. Yo puse el ejemplo siendo el primero en hacerlo. También hice muchas otras cosas buenas. Fui diácono en mi iglesia una vez, enseñé la clase de estudio bíblico. Nunca me perdí un culto en la iglesia, incluso los miércoles. Rara vez me quedé dormido durante el sermón. Sí, dice Cristo, todas esas cosas están aquí anotadas, pero también se anota que te aseguraste de que todas estas cosas fueran visibles para otras personas. Lo hiciste por ellas. De repente este hombre se sintió desnudo, no pudo dar ninguna respuesta. Cristo cerró el libro y tomó el siguiente, el libro de secretos de este hombre. Tiene muchas anotaciones en este libro, le dijo Cristo. No se salvaba por ningún lado. Veamos unas cuantas de las cosas que hiciste en secreto. Dice aquí que muchos de tus clientes pagaban en efectivo y que no informaste de ninguno de esos pagos en la declaración de impuestos. Informaste de pérdida de negocios que no tuviste, inflaste el monto de tus ofrendas de benevolencia, hiciste trampa en tu declaración de impuestos y de acuerdo a estos registros lo hiciste todos los años. Dice aquí que visitaba sitios pornográficos en la internet a altas horas de la noche y encima de eso, estos registros indican que tuviste un enredo amoroso por largo tiempo con una mujer de la iglesia. Ninguna de estas obras jamás se supo y puesto que nunca dañaron tu reputación, nunca te arrepentiste de ellas.
La cuestión de fondo es que hiciste tus buenas obras en público y tus obras malas en secreto. Deberías haber hecho lo opuesto. Deberías haber hecho tus buenas obras en secreto a fin de que tu recompensa fueran mis riquezas en lugar de la alabanza de la gente, y deberías haber expuesto tus obras malas en confesión y arrepentimiento. Este hombre bajó la vista avergonzado mientras Cristo cerraba el libro de secreto del hombre y tomaba el siguiente libro. El libro de las palabras de este hombre. Dice, veo dos categorías de palabras en este libro, dijo Cristo. Las que reflejan la actitud de tu corazón y las que ocultan la actitud de tu corazón. Las dos categorías a veces marchan parejas. Quiero decir, por ejemplo, cuando fuiste empleado, lisonjeabas hasta tu superior o supervisor en la reunión de revisión de salario, y luego durante el almuerzo, el mismo día, le dijiste a tus compañeros de trabajo que él era tan tonto que si quisiera decir lo que piensa no hallaría palabras. Casi nunca leíste la Biblia y sin embargo mencionabas una lista de pasajes bíblicos que habías aprendido de memoria para impresionar a los miembros de la iglesia. Hablaste en la reunión del grupo juvenil de la iglesia en cuanto a tener el vocabulario limpio, mientras que sabías en tu corazón que tus propios chistes con tus compañeros y amigos estaban incluso más abajo que una alcantarilla. Jesús tomó el pesado volumen, el hombre dice, escucha esto, y Cristo mueve la cabeza, cierra el libro, y el hombre le dice, ¿tienes otro libro para abrir? Dijo, ¿hay alguna posibilidad de que de alguna manera se pueda superar todo lo que ha quedado escrito en los otros libros? Jesús tomó el pesado volumen, este es el libro de la vida. Por favor, dijo este hombre, por favor, abre ese libro. Jesús nuevamente recorrió las páginas revisando cada una, finalmente cerró el volumen, miró al hombre con tristeza. Lamento decirte que tu nombre no está ahí tampoco. Tu nombre no está ahí tampoco. Tú no me perteneces y debo alejarte para siempre de mi presencia. El hombre le dice, pero ¿qué tal lo de la gracia? Dijo el hombre, ¿no puedes darme gracia? Cristo mira a este hombre y le dice, mi gracia siempre estuvo disponible para ti. Todo lo que tenías que hacer era poner tu confianza en mí y hacerme Salvador y Señor de tu vida. Si hubieras hecho eso, mi gracia hubiera cubierto generosamente todos tus pecados, pero nunca lo hiciste. Nunca te entregaste a mí, ni me permitiste entrar en tu corazón. Por consiguiente, nunca me conociste. Y ahora no te conozco. El libro que va a ser abierto. Estos libros que van a ser abiertos van a revelar esto. Esto es lo que inevitablemente va a experimentar todo aquel que no ha creído en Cristo como Salvador. Aquella persona van a estar delante de Dios. Y el Señor va a abrir esos libros y va a ver todo esto. ¿Qué pasó finalmente con este hombre? La próxima semana vamos a terminar la historia de este hombre, para saber qué pasó con él, qué pasa con una persona que tiene esta situación. Pero mire, al no figurar el nombre de los convocados ante el trono blanco en el libro de la vida, son juzgados por sus obras. Esto es, conforme a lo que cada uno ha hecho. No hay nada oculto, no hay nada secreto, no hay nada que yo pueda desviar ante los ojos de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí Juan. Y lo siguiente que Juan describe es una entrega impresionante. Miren lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados otra vez, cada uno según sus obras. Mire lo que aparece aquí, el versículo cierto está hablando del Hades. El Hades en el idioma griego es el mismo lugar que el Seol en el Antiguo Testamento, que es el lugar donde las almas de los incrédulos permanecen mientras esperan este momento, el juicio.
Aquí el Señor lo va a levantar y aquí Juan está diciendo el mar entregó los muertos, el Hades entregó los muertos y absolutamente todas las personas, los incrédulos están de pie delante de este gran trono de juicio. No falta ni una sola persona que ha sido citada a esta corte. Nadie se va a escapar, ninguna persona va a salir de esto. Mire, el escritor Sam Gordon escribe sobre esto y escribe lo siguiente, dice, sin importar dónde estaba enterrado su cuerpo, sin importar cuán descompuesto o disperso en el polvo, aun si fue enterrado en una cueva, si murió ahogado en un lago o si sus cenizas fueron desparramadas en el mar, todo aquel que recibe el llamado se presenta a rendir cuentas. Nadie será capaz de quedarse en su tumba y esconderse de Dios. La persona que murió en un accidente y la que murió pacíficamente mientras dormía, la persona que fue cremada y la que fue embalsamada en una tumba egipcia, la que fue puesta en un ataúd recubierto de satín y la que solo fue envuelta en lienzos, la persona que fue puesta en una cripta de mármol rodeada de riquezas y la que terminó siendo alimento de pájaros y gusanos, todos estarán de pie delante del juez. Dios sabe dónde está cada partícula de polvo y cada rastro de su ADN. Y Él los llama de los desiertos, cuevas, junglas, mares, tumbas y palacios. Todos van a ser entregados. Eso es lo que Juan está diciendo. Ahora, lo que necesitamos nosotros responder es una pregunta que nos interesa mucho a nosotros. ¿Quiénes somos hijos de Dios? ¿Qué nos ayudará, cierto, a entender el valor de lo que es ser un hijo de Dios? Y espero que esto pueda quedar ahí en su corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no va a estar delante del juez como están estas personas. Pero necesitamos pensar en esto. ¿Por qué el creyente no se encuentra en este juicio si ciertamente ha pecado? Hay una razón que es la que debe dar valor a nuestra vida cristiana y es la que debe hacer que nuestra mirada, cierto, nuestra forma de vivir sea totalmente diferente, y es esta: el creyente no está allí porque sus pecados ya han sido perdonados. Dios ya perdonó sus pecados y no hay ningún registro de pecado para el creyente. El día que usted conoció a Cristo como su Salvador, todo lo que estaba escrito en esos libros, Dios lo borró para siempre. No hay ningún pecado por el cual usted tenga que dar cuenta, porque Cristo ya los perdonó. Y mire lo que dice ahí en Isaías. Isaías escribe así, 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En Hechos 3:19 el apóstol Pedro predica y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si usted se arrepintió, se convirtió, sus pecados fueron borrados, se arrepintió completamente. Entonces, tenemos nuestros pecados borrados. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dígame si no es maravilloso eso. Nosotros no vamos a estar ahí, no se preocupe, porque no hay ningún libro que va a estar abriéndose para que nosotros demos cuenta de eso, porque Dios ya perdonó, Cristo perdonó todos nuestros pecados. Y esa es la razón. ¿Cómo fue posible? Por esto, por la obra de Cristo en la cruz. Por la obra de Cristo en la cruz. No vamos a tener que pararnos delante de ese juicio del gran trono blanco, ninguno de aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Escuche bien, no es porque usted venga a la iglesia, no es porque yo soy mejor o yo soy el líder, yo soy el que predico, yo soy el que canto, yo soy el que trabajo con los niños, es por la obra de Cristo. Él murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y si usted no le ha pedido perdón a Cristo por todos sus pecados, si no ha tenido un real arrepentimiento, va a estar delante de el juicio, delante de este trono blanco. Es aquí donde tiene total sentido cuando nosotros vemos Isaías 53:5. Miren lo que dice Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe para qué?
para no enfrentarnos en este juicio, para no estar delante del juicio donde las personas van a estar. El creyente no será juzgado por sus palabras, por sus acciones, por sus secretos o cualquiera de sus pecados, porque ya no hay nada registrado en contra suyo. El registro ha sido borrado, los hechos han sido eliminados y las iniquidades han sido borradas. Todo lo que usted era antes de recibir a Cristo no existe para Dios. Dígame si no es maravilloso pensar eso. Dígame si no debe cambiar nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana. Dios perdonó cada uno de nuestros pecados. Y estas personas, como este hombre, van a estar delante de Dios y van a tratar de ver, ¿hay algo que me pueda ayudar? Nada, absolutamente nada. Ya no hay tiempo para eso. Isaías, mire qué lindo texto se regocija cuando él escribe, me imagino a Isaías escribiendo este texto. Ahí en Isaías 38:17 dice: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. La obra de Cristo, solo la obra de Cristo hace posible que nosotros podamos tener el perdón de Dios y ser inscritos en el libro de la vida. Sin embargo, todas estas personas que no quieran entregar su corazón, no quieran conocer a Cristo como su Salvador personal, no quieran arrepentirse y pedir perdón a Dios, en este mundo, hoy día, en este tiempo y en el tiempo que Dios dé la oportunidad hasta el último momento, teniendo como base la obra de Cristo, van a estar delante del trono. En ese trono, gran trono blanco. Y van a sufrir las consecuencias de lo que esto significa. Ahora mire, como conclusión, debemos saber que todos nosotros nos encontraremos con Dios, pero serán encuentros muy diferentes, muy distintos. Aquellos que hemos conocido a Cristo vamos a conocer a Dios, no vamos a tener un encuentro con Dios, tal cual como estas personas, pero van a ser encuentros diferentes. Y mire algunas diferencias que deben animar y alentar nuestro corazón. Con Cristo disfrutarán una vida eterna. Sin Cristo sufrirán una muerte eterna. Con Cristo tendrán recompensa por sus obras. Sin Cristo tendrán castigo por sus obras. Con Cristo correrán al ver a su Salvador, al Señor Jesucristo. Sin Cristo correrán tratando de huir del juez, que es el mismo Señor Jesucristo. Mire qué terrible va a ser este momento. ¿En cuál de los dos lados está usted? ¿Con Cristo o sin Cristo? Con Cristo es lo que vamos a ver y vamos a disfrutar, y solo esto es posible por la obra de Cristo en la cruz, quien nos perdonó y quiere perdonar cada uno de nuestros pecados. Yo no sé cuál es su condición hoy. No sé si ya arreglaste tus cuentas con Dios, si ya le pediste perdón a Dios. Si no lo has hecho, hoy es la oportunidad. Dios te está dando una oportunidad más para poder entregar tu corazón realmente y completamente a Cristo. Decirle: me arrepiento de todo lo que yo debiera dar cuentas. Quiero que lo perdones. Quiero que sea mi Salvador. Yo quiero estar con Cristo y quiero disfrutar de lo que es la vida eterna. Quiero tener esa recompensa solamente porque estoy viviendo para ti. Quiero correr a abrazarte y a decirte gracias, porque en una cruz como esta moriste por mis pecados. Quiero, antes de terminar, mostrarle una última cosa. Quiero invitarles a hacer una oración. Especialmente aquel que nunca le ha pedido a Cristo, no tiene la seguridad de dónde voy a estar. Dios quiere que esté en el cielo. Por eso vino Cristo, a pagar todos tus pecados. Y dile así al Señor ahí en tu corazón: mira tu vida,
Y dile, querido Dios, reconozco que soy un pecador, que no me he arrepentido nunca sinceramente. Quiero pedirte perdón por cada uno de mis pecados, que tú los conoces tan bien. Si hoy tuvieses que abrir cada uno de esos libros, tú sabes todo lo que hay de mí ahí. Te pido perdón por ello. Quiero arrepentirme, quiero darme la vuelta y vivir una vida diferente, como tu Hijo. Quiero que Cristo sea mi Salvador personal. ¿Hay alguien que ha hecho así sin levantar su cabeza? Levante su mano y me gustaría terminar orando por ti. Que Dios te bendiga. Si no tiene la seguridad, que Dios te bendiga. Ese día va a llegar, ese momento va a llegar. Y solo la obra de Cristo nos puede sacar de ese juicio delante del gran trono blanco. ¿Has pedido a Cristo que entre en tu corazón? Levanta tu mano y terminamos orando. Que Dios les bendiga. Miren, levanten su cabeza y quiero mostrarles una última cosa y luego cantamos una hermosa alabanza. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? Valorar cada día más su perdón y de dónde Dios nos sacó. Debemos velar cada día para ser los cristianos que Él espera que seamos. ¿Qué hacemos hoy? Vivir cada día como si fuera el último antes que Cristo venga por nosotros. Él prometió que nos va a llevar, nos va a sacar de este mundo. No vamos a pasar por ninguna de las cosas terribles que hemos visto, pero debemos vivir cada día anhelando y como si fuera ese último día. Le pregunto, cuando Dios abra el libro de la vida y se pase lista, yo estaré, yo sé que voy a estar, porque Cristo perdonó mis pecados. Dios me dio el perdón. Te pregunto, ¿estarás en esa lista? Cuando ya se pase lista, yo estaré. Y hay un himno hermoso, ¿cierto?, que habla de esto, de esta verdad. Dios va a tomar el libro y va a comenzar a recorrer ese libro. Y aquel que ha confiado en Cristo va a tener su nombre escrito en esa lista. Que Dios pueda ayudarnos, no solo para que esa lista sea en la que estemos nosotros, sino que sea realmente una lista en la que vamos sumando semana a semana más personas. Y por eso que queremos hablar sobre el cielo, para que muchos más puedan ser librados de este juicio eterno que va a estar en el juicio del gran trono blanco con un castigo eterno, sino que puedan entender esta hermosa verdad de que podemos entregar nuestra vida, nuestro corazón a Cristo, y Él nos va a rescatar de todo lo terrible que va a sufrir aquel que no tiene a Cristo. Muchas gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando allá se pase lista, yo estaré. Es incalculable el precio de saber que he sido perdonado, que he sido salvado, que he sido reconciliado, que he sido cambiado, justificado delante de tu presencia, Señor. De verdad no merezco, Señor. Pero hoy puedo cantar como decía esta canción. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Muchas gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que más personas conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Que más personas confíen en Jesús, su salvación eterna. Que más personas puedan, Señor, poblar la vida eterna y el cielo y podamos, Señor, despoblar el infierno predicando el mensaje del Evangelio.
llevando las buenas nuevas de salvación, de que Jesucristo, es el Señor y es el Salvador. Gracias, Señor, de todo corazón por tu palabra, que hoy fue de mucho refrigerio para nuestras vidas. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.